En el día de ayer se confirmó por parte de diferentes medios de comunicación que la ausencia de Gustavo Petro este fin de semana en el circo que armó el gobierno desde el Plateado en el Cauca se debió a que este señor era en Cartagena en compañía de su nueva pareja Linda Yepes. Y es que de acuerdo con las fuentes, el mandatario habría estado en casa de huéspedes en Cartagena sin aviso al país. Inclusive los periodistas que cubren Palacio tampoco tuvieron reportes de cambios en la agenda durante el fin de semana, algo que es poco usual con el cubrimiento periodístico a presidentes del mundo, pues siempre se sabe dónde están por lo general los jefes de Estado. Lo llamativo del tema es que hasta ahora ni Petro ni la oficina de comunicaciones de Palacio han respondido a los interrogantes ni han negado que Petro efectivamente estuviera en Cartagena. Quiere decir esto que este sujeto una vez más le mintió al país, pues había dicho que estaba enfermo y que por ello no viajaba al Cauca. Esta no sería la primera vez que ocurre un hecho similar, pues Petro es reconocido por evadir las agendas de manera reiterada, rehuir de sus responsabilidades y mentirle al país. Por otra parte, en el día de ayer, desde la plenaria del Senado, la oposición le hizo una parada en seco a la senadora izquierdista del Pacto Histórico, Aida Bella, cuando intentó atacar al CNE por haber formulado cargos en contra de Gustavo Petro por haberse volado claramente los topes electorales permitidos por la ley. No es posible que el presidente del Consejo Nacional Electoral, además de proponer corrupción, haga propuestas muy extrañas. Sería mucho pedirle a Cambio Radical que saquen a ese señor que los representa tan mal en el Consejo Nacional Electoral. Que su intervención es realmente lamentable. Pero menos mal el país ya conoce cuál es el modus operandi de ustedes, del presidente para abajo. Ustedes simple y sencillamente desprecian la institucionalidad judicial de este país. No en vano le querían quitar el 77% del presupuesto a la registraduría. Lo mismo con el Consejo Nacional Electoral. No en vano despotricaban de la Corte Suprema de Justicia cuando decían que les estaban haciendo un golpe de Estado porque no les elegían fiscal. Lo mismo han hecho con el Consejo de Estado cuando han tomado determinaciones en la sección quinta en contra de senadores de gobierno, cuando lo hacen también con senadores de todas las vertientes políticas, y ahora crean cortinas de humo contra Cambio Radical y contra el magistrado César Lorduy. Pero al respecto solamente le puedo decir, senadora, que la presunción de inocencia solamente funciona para ustedes, ¿cierto? Pero bajo esa misma premisa de argumentos suyos, si le tocara renunciar al senador Lorduy por acusaciones, entonces, presidente, aquí no habría gobierno, porque le tocaría renunciar a todo el gobierno. No en vano, este gobierno ha sido recordado por todos los escándalos de corrupción menos por ejecutorias. Yo le digo, senadora, mejor dejen de crear cortinas de humo, porque les recuerdo que ustedes ya no son oposición, ustedes son gobierno. Y qué bueno sería que empiecen a actuar en consecuencia. El país lo necesita, porque todo parece indicar que este país se les está saliendo de las manos y los únicos que no se han dado cuenta son ustedes. Gracias, presidente. Por supuesto que hay que mirar cómo lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral contra el presidente de la República es completamente inaudito. Es fundamental recordar que los empleados públicos, incluidos los miembros del Consejo Nacional Electoral, pueden recurrir al delito de prevaricato. Ese prevaricato por acción al emitir resoluciones y decisiones que sean contrarias a la Constitución y a la ley, que lo ha hecho el Consejo Nacional Electoral. La campaña Petro no es la única de un presidente en ejercicio que el Consejo Nacional Electoral ha sometido a investigación y le ha formulado cargos. La resolución 50 del 8 de mayo de 2006 del Consejo Nacional Electoral estableció la violación por 7.000 millones de pesos a los topes de campaña del entonces presidente Ernesto Samper, y su tesorero Santiago Medina terminó privado de la libertad por financiación ilícita. Asimismo, las campañas del expresidente Santos y la de Duque fueron investigadas. En el primer caso terminó en prisión el gerente de campaña Roberto Prieto por manejo irregular del dinero. 2. Es falso que la sola investigación del Consejo Nacional Electoral viole el fuero integral a Petro.
En auto del 6 de agosto de este año, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado resolvió un conflicto positivo de competencias entre el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones, en la que precisó el alcance de los poderes de investigación de estas dos instancias al concluir que, abro comillas, el fuero del presidente de la República en manera penal y disciplinaria no excluye que éste pueda ser investigado por otro órgano, el Consejo Nacional Electoral, de conformidad con las competencias atribuidas por la Constitución Política. Lo anterior implica que el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones pueden ejercer independientemente sus competencias constitucionales sin que por ello se desconozca el principio de no ser juzgado dos veces por el mismo delito o se desconozcan los fueros involucrados. Violan absolutamente las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también violan la Carta de Derechos Humanos de América. El Consejo Nacional Electoral intenta erróneamente calificar actividades legítimas de protección del voto popular, como son las labores de los testigos electorales, como actos de campaña. Yo no sé en qué país viven los señores que hacen parte del Consejo Nacional Electoral. 3. Frente a los aportes de la Unión Sindical Obrera USO y FECODE, existen actas de junio de 2022 y el 3 de mayo del mismo año que demuestran que los aportes eran para la campaña presidencial y, contrario a lo que afirma hoy Petro, los pagos a testigos electorales hacen parte de los gastos de campaña. Él mismo los había reportado en la campaña presidencial de 2018. 4. El Consejo Nacional Electoral es una institución democrática conformada por 9 magistrados electos y uno de las FARC con voz y sin voto, de los cuales solo 2 pertenecen a partidos de oposición. Esta interpretación distorsionada de la ley buscan crear un ambiente de incertidumbre y desconfianza en el proceso electoral que debe ser transparente y honesto. Por último, señor presidente, esto hace parte del golpe blanco. Sí, señor. El golpe que le quieren dar a Gustavo Petro, no solamente el Consejo Nacional Electoral, sino algunos magistrados de las altas cortes. Qué bueno que el Petro del pasado le hable al Petro de hoy, porque es escasa su memoria. Siempre señalando a sus adversarios, siempre endilgándole a los demás delitos y poniéndole adjetivos que a él le gustan, como alianzas con narcotraficantes y mafiosos. Ahora se quieren inventar que el Consejo Nacional Electoral no es competente, pero más increíble aún es que en el 2018 Gustavo Petro sí reconoció en cuentas claras los dineros de los testigos electorales y ahora se inventa que el día de campaña no constituye un gasto que deba llevar en cuentas claras, y son tan descarados que senadores y representantes aliados del gobierno defienden ese adefesio. 80.000 testigos electorales reclutados por Xavier Vendrell, el catalán, nacionalizado express, por valor de 60.000 pesos testigo, 4.800 millones. Ese descubrimiento del Consejo Nacional Electoral además está establecido en el artículo 21 de la Ley 996 de 2005, que reza: el Consejo Nacional Electoral podrá adelantar en todo momento, óigase bien, en todo momento, auditorías, revisorías sobre ingresos y gastos de la financiación de las campañas. Con base en esos monitoreos, 30 segundos, honorable senador. Con base en dichos monitoreos o a solicitud de parte, podrá iniciar investigaciones sobre el estricto cumplimiento de las normas sobre financiación aquí estipuladas. Se volaron los topes, está demostrado por auditoría contable forense, y siguen torciendo la norma en un país de leguleyos. Pues no, Petro, ni el pacto, ni ninguno está por encima de la Constitución y la ley. Gracias, presidente.